Bueno, ¿tenés algún analgésico? Porque me duele la cabeza un poco. A vos te duele la cabeza, yo estoy recontrapestada. El único que tiene la solución para todo es... Por suerte está Guille, Sí. ¿no? Guillermo. Y por suerte está el doctor Juan José Sirio, que es neurólogo de Neri Sagrada Familia. Bienvenido, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Porque vamos a hablar de cefalea, es la semana de la cefalea. ¿Se acuerdan de Palmiro Caballasca en Señorita Maestra? Es una serie antigua, vamos a decirle a los chicos. Él decía, me hirve la cabeza. Es porque estaba muy concentrado. ¿Te acordás vos? Sí, sí. Ah, bueno, si no, el canoso soy yo. No. Cefalea. ¿Cuándo es algo que puede ocurrir? ¿Cuándo es algo para preocuparse moderadamente? ¿Y cuándo es algo grave? Tenemos estas cifras y enseguida el doctor Sirio nos va a ayudar a descifrar esta cuestión de la cefalea. A ver, migrañas en números. El 53% de los argentinos tuvo dolor de cabeza en el último año y lo incluimos acá a Bonelli. 67% dice que los dolores de cabeza duran entre 2 y 72 horas. Tal vez incluimos aquí a Agustín Amuda. 52% dice que los dolores son severos. El 40% dice que la causa es estrés emocional. ¡Epa! 62% alguna vez hizo una consulta con un médico. 37% hizo un tratamiento para resolverlo. Bueno, una cuestión es la cefalea, la otra cuestión es la migraña. ¿Cuándo estamos ante algo preocupante? Doctor, bueno, hablaban del dolor de vincha, el dolor concentrado. ¿Qué es la cefalea? ¿Qué es la migraña? Bien, la cefalea es el dolor de cabeza, lo que conocemos como dolor de cabeza. Y la migraña es un subtipo de dolor de cabeza, que se caracteriza por sus síntomas y por el impacto que tiene en la sociedad y en realidad en el país también. Bueno, ¿cuándo uno puede definir que tiene cefalea? Cefalea cuando tenga dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza puede ser algo leve, pero puede ser persistente, molesto, en vincha, como vos mencionabas, y no asociarse tal vez a ningún otro síntoma, y ahí englobamos lo que se conocen como cefaleas tensionales. Ahora, cuando pasamos, que es tal vez la causa primaria de dolor de cabeza más frecuente. La migraña ya es algo más significativo para el paciente, es un dolor más intenso, es moderado a severo, suele ser de una parte de la cabeza, y suele ir acompañado de una serie de síntomas que lo hacen muy molesto más allá del dolor de cabeza. Algo en la vista, ¿no? Esa es la cefalea, la migraña que viene con aura. Y el aura más común, que es un síntoma premonitorio de que va a aparecer el dolor de cabeza, es el trastorno visual. El trastorno visual. ¿Y cuándo debo ir al médico? Primero, siempre de Sirio lo que dice es no a la automedicación. Tal cual. ¿Y cuándo? Bueno, nunca automedicación, pero ¿cuándo ir al médico? Sí, en realidad cuando una persona tiene dolor de cabeza por lo menos una vez por semana y le obliga a tomar algún tipo de medicación, uno tiene que hacer una consulta. Ese es un punto. Y el otro aspecto importante es cuando tiene un dolor de cabeza que considera que fue el peor de su vida y que nunca antes había tenido algo por el estilo. Eso tal vez es un signo de alarma de que algo puede estar ocurriendo y eso es indicación de consulta inmediata. Hablábamos en su momento con el doctor Lilik y con vos, te voy a estudiar, que había un dolor de cabeza como nunca antes y que ahí hay que estar muy atentos porque podemos estar ante un ataque cerebrovascular. Tal cual. Si hablamos de cefaleas en general, uno dice que tenemos las primarias y las secundarias. Las secundarias son las que obedecen a otro motivo. Y ese motivo puede ser un ataque cerebrovascular, donde el dolor de cabeza se caracteriza por ser una cefalea que se conoce como en estallido. Porque en un segundo se hace máxima, una intensidad muy importante, y que obliga a tener una consulta inmediata. Otra vez, como repaso. A ver, cefalea, entonces, es algo leve. Cefalea se divide en grandes capítulos. Sí. Tenemos la cefalea tensional, que es la más frecuente, y que su intensidad suele ser leve. Pero la persistencia y la incidencia importante en la población lo hace como algo importante porque obliga a estar tomando medicación, genera disconfort, baja la calidad de vida. Cuando vamos a cefaleas más intensas, entramos en el grupo tal vez de las migrañas, y en la migraña suele ser más intensa, severa o moderada, con un montón de otros síntomas como los vómitos, el trastorno visual, alteración del carácter, que es muy discapacitante. Bueno, es muy importante esta cuestión de poder diferenciar, poder hablarlo, porque hay personas que tienen un umbral de dolor, es como que se acostumbran a tenerlo, Tal cual. y no tiene que ser así. Tal cual. Ese es un punto. Y el otro que es muy importante es la automedicación. ¿Por qué uno insiste en ese sentido? Porque una de las causas de cefalea secundaria más frecuentes es por la automedicación. Es el uso
recurrente de analgésicos va a perpetuar el mismo dolor para lo que uno lo toma. A ver, nos están viendo quien tiene dolor de cabeza. Usted hablaba del dolor de cabeza de vincha. ¿Qué otros tipos de dolores de cabeza hay? Puede ser en un sector de la cabeza, ¿Un sector? la mitad de la cabeza. ¿Qué otro? Puede ser en determinadas zonas muy específicas, como puede ser cabeza y parte de la cara. ¿O en la 100? La 100 también. Nosotros la dividimos como cefaleas que pueden ser en vincha, opresivas, y las cefaleas de la migraña que son más de tipo pulsátil. Es una sensación de dolor que pulsa, que aumenta con el mínimo esfuerzo y que suele ser muy intenso. Sí. Y a propósito, en algún momento hablamos de ACV, ataque cerebrovascular. Un accidente es algo que no se puede prevenir y algunos casos de ACV sí se pueden prevenir. Sí, en realidad el 90% de los ACV son prevenibles si controlamos los factores de riesgo. Sí. Y la vinculación entre la cefalea y el ACV es porque puede ser un síntoma, como decíamos antes, y hay un subtipo de ACV que puede estar vinculado con la migraña, ya que la migraña se la considera hoy en día un factor de riesgo para el desarrollo de ACV. No todas las migrañas, pero algunas sí. Sí, hablamos de ACV porque hoy se va a tratar una ley. Hay una ley, un proyecto que está durmiendo en el Congreso. Viste que cada tanto se sesionan. Bueno, con el tema ACV, que hay un proyecto muy interesante, está durmiendo ahí. No le dan bolilla, lo digo en latín, no le dan bolilla. Pero hoy sí hay un tratamiento en... Sí, hoy es en la legislatura porteña para promulgar una ley de ACV a nivel de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa que tengamos una ley? Significa que la población de la Ciudad de Buenos Aires va a tener el mismo derecho de tener un tratamiento de ACV tanto en prevención como en los pacientes que están cursando un ACV, como lo condicionan las guías y consensos de tratamiento, por ejemplo, que tenemos en nuestro país. Perfecto. Bueno, hemos rondado el tema de la cefalea, también del ACV, con el doctor Juan José Sirio, que es neurólogo de Neri Sagrada Familia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estamos hablando del ACV malo, hay un ACV bueno, que es Atentos con Bonelli. Ese es el ACV bueno. Me larga. Bueno, gracias, Guille. Nada. Buenos consejos.